Ven, acá abajo todos flotamos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Un enorme placer nuevamente hablarles a todos ustedes en este espacio creado para la imaginación y la creatividad del hombre, para los sueños y la imaginación de todos los seres humanos. Esto es Arkham y me da un enorme placer verdaderamente volver a estar aquí con ustedes. Esto que dije al principio, bueno, pues es una de las frases que menciona un personaje de los más famosos, favoritos del cine de terror, y que verdaderamente ha sido una situación bastante pero bastante increíble lo que logró este personaje, sobre todo porque primero fue una novela. Estoy hablando del payaso Eso del señor Stephen King, y bueno, es una frase que él dice cuando está en la alcantarilla: ven, acá abajo todos flotamos, que va a ser nuestro tema del día de hoy. Me han pedido mucho, yo creo que por la nueva película que viene, este remake acerca de Eso de Stephen King. Entonces me han pedido mucho que hable yo acerca de esta novela y de esta película. Con todo gusto lo vamos a hacer el día de hoy, pero antes quiero agradecerles a todos por todos esos correos que me han mandado. Les invito y les exhorto a que me escriban más. La gente que no lo ha hecho, de verdad escríbanme con todo lo que ustedes quieran decir, críticas, comentarios, sugerencias, preguntas, todo lo que ustedes quieran. Con todo gusto aquí lo vamos a platicar. Aquí al correo radioarkham1@gmail.com para que estén en comunicación conmigo. También si quieren dejarme sus comentarios en la página, sus mensajes en la página, para que tengan también una comunicación con nosotros. He recibido muchos correos. Hoy vamos a darle seguimiento a estos correos que me han mandado. Me di la tarea de abrir los correos y bueno, voy a responder una pregunta hasta cierto punto obligada por muchos de ustedes. La verdad es que a lo mejor los Marvelitas me van a volver a odiar, como ha estado pasando los últimos meses. No, mucha gente me ha preguntado mi opinión acerca de la película de Vengadores. No la he dado, entonces el día de hoy voy a dar mi punto de vista acerca de esa película. Y quiero agradecer a las personas que me mandaron correo para preguntarme qué opinaba de los Vengadores, la era de Ultron, perdónenme. Jimena Vargas, Miguel Hernández, Salvador Ton, Wendiliu Ortiz, ella es de Argentina, Wendiliu o Wendaliu, no sé exactamente la pronunciación, Ortiz de Argentina, un saludote para todos allá en Argentina. Cuauhtémoc López, Sara Torres, Mike, un chico que firmó como Mike, no quiere que dé su nombre completo. Fabián Cortés es de Costa Rica. Le mando un saludote a todos los costarricenses que me escuchan. Muchísimas gracias por descargar y escuchar el programa. Luis Alvarado de España, un saludo a toda España. Muchísimas gracias por escribirme. Les exhorto a todos los que no lo han hecho que me escriban, por favor. Y Pedro Méndez de aquí de México: mándenme sus correos con preguntas, sugerencias, comentarios. Aquí los vamos a leer y los vamos a estar comentando. Muchísimas gracias verdaderamente a todos ustedes por escribirme. Y a los que no se han animado, escríbanme con todo lo que ustedes quieran saber. Ya saben que aquí lo contestamos y lo que no sabemos lo investigamos. Todos ellos me preguntan acerca de qué opino de la película de Vengadores. Quiero exhortar a todos los Marvelitas que me escuchen hasta que termine yo mi comentario, para que no vaya a haber ningún problema, que yo estoy seguro que no lo hay, pero sí quiero exhortarlos a todos ustedes a hacer una crítica verdaderamente constructiva. Bien, muchas gracias a todos que me escribieron. Les exhorto a que me sigan escribiendo más, y los que no lo han hecho, échenle ganitas y mándenme correos y sugerencias y todo lo que ustedes quieran aquí a las oficinas de Arkham. Por ahí alguien me sugirió que por qué no llevo una lista de reclusos de Arkham. Pues les exhorto a todos ustedes a que manden su nombre para aquí apuntarlo. Se me hace como la lista de sobrinos del tío Gamboín, pero
Pero pues me parece buena idea que tengamos aquí una lista de los reclusos que tenemos aquí en Arkham, porque pues sería padre, ¿no? Sería padre conocer a toda la gente que nos sigue y nos escucha. Muy bien, primero que nada quiero hacer la aclaración que cinematográficamente hablando, la película no es mala. Realmente creo que es una película buena. Sin embargo, tiene muchos, pero muchos detallitos, muchos detalles exageradamente grandes que han hecho declinar a la película. El primero es que, honestamente, la película nos quedó a deber muchísimo. No es la magnitud que muchos o la mayoría esperábamos. Se quedó muy corta. Una película en la que podemos ver nuevamente 1,000,000 de adaptaciones, 1,000,000 de cambios y 1,000,000 de errores en la película. Lo primero que yo creo que la película nos quedó a ver fue la magnitud de Ultron. Recordemos que Ultron es un personaje que de alguna manera es un personaje verdaderamente temido en el universo Marvel. Es un personaje de peso extraordinario que logró derrotar a los Vengadores, que logró derrotar a muchos de los personajes de Marvel, y creo que no se ve esa magnitud. Creo que en la película no se ve el problema que es Ultron, que Ultron es una amenaza increíblemente grande, de las amenazas más importantes que ha tenido Marvel, y creo que no se vio en la película. Creo que quedó bastante corto tanto el personaje como la magnitud del problema. Me parece que nos quedó a deber muchísimo esta película. Creo que, bueno, con la gente que he platicado, con la gente que he comentado, estamos de acuerdo en eso, que esperábamos más, ¿no? Unos efectazos visuales impresionantes. Lástima que verdaderamente es lo mismo. La pelea que vi entre los Vengadores y Ultron pues es básicamente igual a los Vengadores y los Chentauri. O sea, realmente, inclusive creo que hasta los Chentauri se veían más amenazantes en Vengadores, la primera película. Entonces creo que quedó a deber muchísimo. Tiene muchos detallitos. Creo que en esta ocasión Marvel nos quedó a deber la entrada del cine verdaderamente. No es mala la película, lo repito, pero tiene muchas cosas. Quicksilver, simple y sencillamente, lo que se me viene ahorita rápido a la mente. Quicksilver, un personaje que lo ocupan en X-Men en los años 70 y que se ve un chico de 19 años, pasando casi 50 años se ve un chico de 25, ¿no? Entonces como que está bastante raro esa continuidad que tiene Marvel, que sí, quiero hacer la aclaración, sí, efectivamente tiene una continuidad cinematográfica, ha logrado ensamblar todas sus películas de una manera bien hecha. Sin embargo, ese detalle no me gustó. En la película de los X-Men, Quicksilver, Pietro, corre hasta en medio de las balas, y en esta escena, para mi gusto, cursi, ñoña, más quemada que nada, ya es una quemadota que ni con tepescohuite se lo quita Marvel la era de Ultron, porque técnicamente si Ojo de Halcón no hubiera regresado por el niño, nadie les hubiera hecho nada. Segundo, ¿no era más fácil que Quicksilver los quitara de ahí con su supervelocidad? O sea, realmente creo que no está tan justificado la manera en que murió. Sí está justificado que sea el personaje que debería morirse, sí, eso sí, porque era el personaje que menos poder y menos entrenamiento tenía de todo el equipo. Pero creo que la manera fue total y absolutamente absurda, la manera en que murió Quicksilver. No me gustó los integrantes de los nuevos Vengadores que salgan a los 5 segundos antes de que se acabe el problema. O sea, no pudieron llegar media hora antes, una hora antes para ayudar a todo el equipo. Y a Falcon nunca lo vimos, nada más lo vimos al principio y al final. Entonces, como que son pequeños detallitos que uno va encontrando, ¿no? Algo que sí quiero aclarar y que sí me gustó y me gustó de sobremanera fue la creación de Visión. Creo que Marvel supo resolver, supo ensamblar, supo adaptar increíblemente bien la creación de Visión. Creo que fue un acierto impresionante, creo que fue de lo mejor. Otra cosa que no me gustó de la película en general es el sentido del humor. Algo que caracterizaba a Tony Stark en todas las demás películas era su sentido del humor, ese sentido del humor ácido y bien hecho por parte de Marvel.
Sin embargo, ahorita en Los Vengadores, la Era de Ultron, todos son Tony Stark. Todos hacen los mismos chistes, todos usan el mismo sentido del humor, cosa que no me agradó mucho. Creo que cada uno tiene su personalidad, creo que cada uno debería de tener su personaje bien definido. Y eso es algo que sí, tampoco me agradó. La verdad es que debo de aceptar que es una buena película, pero sí nos quedó a deber bastante. Creo que nos quedó a deber mucho Marvel en esta ocasión, su sentido de la diversión ante una situación cinematográfica como es Vengadores, la Era de Ultron. Uno de los personajes más temidos, más importantes y de mayor realce en el mundo en el universo Marvel, sobre todo porque es un personaje que verdaderamente ha causado daño y pues no me alcanzó a llegar a ese personaje, el Ultron que vimos en Los Vengadores, la Era de Ultron. Muchas gracias a las personas que me escribieron: Jimena Vargas, Miguel Hernández. Los repito los nombres para que no digan que no los mencioné. Jimena Vargas, Miguel Hernández, Salvador Tong, Wendelio Ortiz, Cuauhtémoc López, Sara Torres, Mike, Fabián Cortés, Luis Alvarado, Pedro Méndez. Muchísimas gracias por escribirme y gracias por las felicitaciones y por todo lo que me dicen a mí personalmente. Les agradezco mucho verdaderamente que me escriban. Síganme escribiendo más. Este fue mi comentario acerca de Los Vengadores, la Era de Ultron. Esperemos que ahora lo que viene, que es Civil War, y lo que viene, que es Apocalipsis de X-Men, tengan algo mayor realce ante una situación de importancia como es Apocalipsis en X-Men. Y Civil War, que es una historia, la historia es súper buena. La serie de Civil War en cómic es extremadamente buena. La verdad es que si no la han leído se las recomiendo bastante porque es una historia bastante bien hecha y de una importancia increíble y además una barbaridad de historia, la verdad. Lo acepto por parte de Marvel, Civil War. Esperemos que las películas y la saga de Civil War ahora en el cine pues sean enormemente parecidas al cómic y a la historia original de la Marvel. Bueno, ahora sí vamos a leer algunos correos que me han mandado. Quiero agradecer a toda esa gente que me escribe y me dice cosas personales y que me pide que no diga sus nombres y que no lea su correo al aire. Les agradezco bastante. Nuestro correo radioarcam1@gmail.com para que ustedes tengan una comunicación con nosotros y ese intercambio de ideas, que es lo que hace grande a los seres humanos. Muy bien, la Rosa Azul, así se hace llamar esta persona. Una felicitación muy grande. Me encantó el programa de Mito de los Vampiros. Ojalá y hagas más del mismo tema. Claro que sí, Rosa Azul. Fíjate que a raíz de este programa que mucha gente me hizo comentarios positivos, yo creo que vamos a desmembrar algunos programas del mismo tema, como puede ser, no sé, a lo mejor los poderes de los vampiros, ¿no? O las novelas más significativas de los vampiros. A ver si quieren estar Rodo y Sigurd, a quien les mando por supuesto un saludo y que les agradezco bastante que estén de este lado de Arkham platicando con nosotros. Una pregunta: ¿dónde puedo encontrar los libros de Lovecraft? Me interesa comprar algunos. Fíjate, Rosa Azul, que todavía hace muy poquito tiempo en estos puestos de libros en el Metro vi que tenían ediciones acerca de los libros de Lovecraft. El Metro sacó unas ediciones de muchos autores, como fue Lovecraft, Alan Poe, y dentro de estas ediciones sacó una serie de Lovecraft. Creo que ya van varias que sacan. La verdad es que han sido muchas. Te recomiendo que los compres y además no son nada caros, nada caros en el Metro. En estos puestos stands de libros en el Metro, ahí los puedes conseguir. Rosa Azul, él es del Distrito Federal, ya en algún correo anterior me había dicho que era del Distrito Federal. Entonces ahí los puedes conseguir, mi querido Rosa Azul. Y además están súper buenos, no son de una calidad muy grande, pero la verdad es que están muy bien y además muy económicos, así que te sugiero que los compres ahí en el Metro, o si no en las librerías. Me imagino que en estas librerías Gandhi pueden encontrar libros de Lovecraft y de estos autores que son los favoritos de aquí de Arkham, sin hacer por supuesto menos a todos los demás. Ahí pueden encontrar estos libros de Lovecraft. Son bastante buenos, es un escritor bastante bueno, de mis favoritos, el señor Howard Philip Lovecraft. Muchas gracias, Rosa Azul, por tu correo, por tu felicitación, y muchas gracias por estar escuchándonos y descargando el programa
cada 15 días. Muy bien. Ernesto Ponce. Hola Ernesto, dice: hola Auri, de verdad una enorme felicitación por tu programa, muy completo y variado. Muchas gracias Ernesto, te agradezco muchísimo tu correo, tu comentario. Porfa, quisiera pedirte que hables de la Liga de la Justicia. Me encanta escuchar tu programa ya que aprendo mucho. Ay, muchas gracias Ernesto. Sí, claro que sí. Mira, vamos a hablar de la Liga de la Justicia. Lo que yo quiero primero, o la idea que se aterrizó aquí en Arkham, fue primero hablar de los integrantes más importantes de la Liga de la Justicia como personajes unitarios. Es decir, ya hablamos de Superman, ya hablamos de Batman y de Linterna Verde. Ahorita el que sigue vamos a hacer un programa de Flash, que me han estado pidiendo mucho supongo que por la serie de televisión, me han estado pidiendo mucho que hable de Flash. Entonces vamos a hablar de Flash. Nos falta la Mujer Maravilla, Detective Marciano y por supuesto Cyborg, Aquaman. Y posteriormente mi idea, o la idea de aquí de Arkham, es hacer una mesa redonda con el fanático de cada uno de los personajes para poder hablar de la Liga de la Justicia ya como un equipo y como uno de los iconos del universo DC. Perdón a los Marvelitas, pero hoy por hoy el equipo más importante de superhéroes ha sido la Liga de la Justicia, históricamente hablando. Ahora por el mundo cinematográfico de Marvel, bueno, podemos ver que los Vengadores tienen un poco más de realce, pero históricamente y hoy por hoy la Liga de la Justicia ha sido el equipo más importante de superhéroes dentro de los universos de los cómics. Muchas gracias Ernesto, claro que sí vamos a hablar de la Liga de la Justicia. Les comento, bueno, hoy vamos a hablar de Stephen King, de la novela Eso, pero vamos a hablar de Flash, viene un programa también del Resplandor, me han pedido mucho que hable yo de esta novela, del Resplandor, y por supuesto vamos a hablar de Flash, que me han estado pidiendo mucho. El personaje también, uno de mis personajes favoritos de DC es Flash. Muchas gracias Ernesto. Vamos a ver el siguiente. Hugo Stark. Hola Hugo, ¿cómo estás? Me imagino que debe ser descendiente directo de Tony Stark o alguna cosa así, a lo mejor un primo o un hermano. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola Uri, primero que nada quiero decirte un par de cosas. Sé que no eres Marvel, pero aún así siento que tienes comentarios muy atinados y reales de las cosas. Muchísimas gracias Hugo, te agradezco muchísimo tu correo, lo cual te agradezco mucho. Yo soy Marvelita, changos cuadrados. Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo en lo que dices acerca del universo Marvel. Muchísimas gracias, Hugo. Y de las películas. Y también quiero decirte que de verdad gracias por el espacio que haces para hablar de estos temas. No, al contrario, Hugo, muchísimas gracias a ti y a ustedes, a todos ustedes que me hacen el favor de descargarme y de escucharme. Muchísimas gracias porque, bueno, el espacio lo hacen ustedes. Yo hago la propuesta, pero ustedes, la gente que me escucha en todos los países y en toda la República Mexicana, son los que hacen verdaderamente el espacio. Muchísimas gracias Hugo, viniendo de un Marvelita que me diga que mis comentarios no están tan mal, mínimo, te lo agradezco bastante. Quisiera pedirte que hables de Iron Man con todo gusto, que es mi personaje favorito, lo pude deducir desde el principio, así como de los Cuatro Fantásticos y de Cíclope de los X-Men. Sí, mira, efectivamente, de hecho, otro de los programas que viene ya muy cerca es el de los Cuatro Fantásticos, también yo me imagino que por la película me han estado pidiendo mucho. Hay muchas expectativas y hay muchas preguntas y muchas dudas acerca de la nueva película. No sé por qué los cambios o no sé por qué las situaciones. Pero es uno de los programas que ya tenemos contemplados, es de los Cuatro Fantásticos y de los X-Men. Híjole, nos vamos a tardar muchos años, pero yo creo que vamos a hablar de cada uno de los personajes porque es un universo, el universo X-Men es vasto e infinito verdaderamente, es algo impresionante acerca de Marvel porque tiene muchísimos personajes, cada uno con sus historias y cada uno con su individualidad. Realmente es algo increíble los X-Men, pero sí, claro que sí vamos a hablar acerca de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos es el que viene, y de Iron Man con todo gusto, mi querido Hugo Stark. De verdad quiero felicitarte mucho por el programa, está excelente y espero que dure muchísimo tiempo más. Un saludo y que las gemas del universo te cuiden. Muchísimas gracias Hugo, te agradezco enormemente tu comentario, muchísimas gracias por todo lo que me dices.
Y pues mientras siga yo recibiendo correos que de verdad se animen a mandarlos, con todo gusto vamos a seguir haciendo el programa. De hecho, es curioso que menciones esto de las gemas del universo, porque yo me imagino que es lo que está preparando Marvel en su universo cinematográfico. Ya vimos una gema en los Guardianes de la Galaxia. Yo me imagino, ya vimos las gemas ahora en los Vengadores. Entonces yo me imagino que va a ser el punto de unión para una saga más adelante del universo cinematográfico de Marvel. Yo me imagino que van a ser las gemas las que van a juntar a los personajes de Marvel en una super saga o en una saga más grande. Por eso yo creo que han llegado a los arreglos con los Cuatro Fantásticos, con alguno de los personajes de los Cuatro Fantásticos, que podemos adivinar que puede ser la Antorcha Humana, con Spider-Man. Entonces yo me imagino que es lo que está preparando Marvel un poco más adelante en la saga de Thanos. Me imagino que va a intentar hacer una réplica de lo que fue verdaderamente la saga de las gemas del universo en el mundo de los cómics de Marvel. Yo creo que es lo que está preparando Marvel en este universo cinematográfico. Quiero pensar que es de esa manera, porque te han estado dando salpicones de cositas en sus distintas películas. Digo, esperemos que esté extremadamente bien y que esta sea una saga increíble, de las que no se pueden olvidar en el cine. Muchísimas gracias. Otro más. José. ¿Cómo estás, José? Hola, Uri. Un saludo muy grande desde Chiapas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Un saludo a todo Chiapas, a toda la República Mexicana que me escuchan. Una pregunta. Vi una imagen en el Face en donde decía que Marvel no ha ganado ningún Oscar con sus películas. Y DC sí tiene nominaciones y Óscares. ¿Esto es cierto? Sí, efectivamente, José, mira, es una situación bien chistosa, porque es algo que comentábamos, ¿no? O que yo comentaba. Digo, una disculpa a toda la gente de Marvel, una disculpa enorme, pero es lo que yo comentaba. O sea, el hecho de que tengas más películas no significa que sean buenas, ¿no? Y eso es verdad. O sea, cinematográficamente hablando, aunque Marvel tiene más películas, creo que no tiene ni siquiera nominaciones. Y DC, que tiene 4 películas en los últimos tiempos, me parece que tiene 2 Óscares y como 6 nominaciones, ¿no? Entonces eso nos da una visión un poco más clara de las cosas, ¿no? Yo lo repito, lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, no creo en los Óscares, pero pues ahí estás viendo, ¿no? La gente está volteando más del lado de hacer las cosas como a la gente puede que le gusten más, ¿no? Entonces esto es verdad, créanme, verdaderamente no es nada contra ustedes, gente de Marvel, verdaderamente que no. Se reconozco que tienen cosas extremadamente buenas, inclusive muchísimo más que DC, y lo reconozco, pero también reconozco el trabajo de DC. No lo hago menos, ni hago menos el trabajo de Marvel, ¿sí? Únicamente intento ser como que más objetivo en las cosas, ¿no? O sea, ni endiosar a nadie, pero tampoco hacer menos a nadie, ¿no? O sea, yo reconozco que Marvel tiene cosas extremadamente buenas y mucho mejores que DC, pero DC también tiene cosas muy buenas y mucho mejores que Marvel. Una de ellas yo puedo resaltar ahorita, y lo mencioné en alguna ocasión también, es sus animaciones. Las películas animadas de DC están muy por encima que las películas animadas de Marvel o que las series animadas de Marvel. Realmente Marvel ha tenido una decadencia impresionante. La serie que verdaderamente me gustó, que también fue de los 90s, fue la serie Spider-Man de los 90s. Fue una serie extremadamente buena, de lo mejor que yo he podido ver. Es lo más rescatable que tiene Marvel. DC, muchas de sus series son series buenas. Liga de la Justicia Ilimitada son series muy por encima de los Vengadores. Los héroes más poderosos de la Tierra, por ejemplo. O sea, realmente tienen un contenido, una animación muchísimo mejor que lo que tiene Marvel. Y sí reconozco que Marvel tiene series y sagas mucho mejores que DC, pero mucho mejores, y lo reconozco, ¿no? Realmente esto es cierto. O sea, eso que tú mencionas es verdad, pero yo no creo tanto en los Óscares, por eso no lo había mencionado en el programa como una situación real, ¿no? O sea, la realidad es que sí es así, pero como yo no creo en esos premios, por eso no lo había yo mencionado. Pero tienes toda la razón, José, perdón. Eso es cierto. O sea, las nominaciones que tiene DC con 4 películas son más
y tiene más Óscares que los que tiene Marvel con todas sus películas juntas. Esa es la realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a cerrar nuestro correo. Muchísimas gracias a todos los que me escriben y a todos los que nos han mandado correos aquí a la oficina de Arkham. Les agradezco muchísimo. Hoy vamos a hablar, como ya les dije, de esta novela It Eso de Stephen King. Pero primero los voy a dejar con algo de música y regresando entramos ya de lleno a nuestro tema, que va a estar bastante bueno y bastante interesante acerca de el señor Stephen King y de su novela Eso. Les recuerdo el correo radioarkham1@gmail.com para que ustedes tengan una comunicación y un intercambio de ideas con nosotros. Les exhorto a que nos difundan, a que nos escuchen y por supuesto a que me escriban mucho. Mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y vamos con algo de música y enseguida regresamos a esto que se llama Arkham.
Bueno, pues ya regresamos aquí a Arkham. Lo que acabamos de escuchar es una rolita que hemos ya escuchado aquí en Arkham. Discorrosion de Sisters of Mercy. Es una buena rolita que les acabamos de poner. Y vamos a empezar con nuestro tema el día de hoy ya de lleno. Porque es un tema que me han pedido mucho. Me han pedido que hable yo de las novelas de Stephen King. Vamos a empezar con esta que es una de las más sobresalientes sin hacer menos a sus demás novelas. Esta novela de It, en español Eso, es una de las novelas más significativas que tiene Stephen King debido a que la película, que realmente no fue una película como tal, película para televisión, de hecho, le dio mucho realce a la novela en sí. Sin embargo, el señor Stephen King tiene muchas novelas y verdaderamente importantes. Yo creo que El Resplandor sería otra de las novelas más importantes que tiene Stephen King. Fue un telefilme de los 90s, esta película de It, Eso. Y creo que a muchos nos dejó marcada nuestra infancia debido a que maneja esa figura mística, misteriosa y esa figura tan versátil del payaso, ¿no? Que como es una figura para dar diversión, para dar alegría, comedia a los niños, también puede ser una figura bastante, pero bastante terrorífica en nuestra infancia, sobre todo cuando uno es niño que está apenas aprendiendo varias cosas. Es una figura de terror también, digo, a mí en lo personal sí me afectó esta película y por supuesto que le tuve miedo y le sigo teniendo miedo a ciertos payasos, ¿no? Es una figura bastante mística. De hecho, existe un asesino serial, el señor John Wayne, que se disfrazaba de payaso para asesinar a los niños y violarlos antes de matarlos. Realmente fue un asesino serial bastante atroz, bastante feo lo que hizo el señor. Algún día hablaremos de John Wayne, porque también es una historia bastante, pero bastante inquietante, y yo creo que lo más inquietante es que fue real. La realidad supera la ficción, dirían por ahí. Entonces, esta novela de Stephen King es una novela publicada en 1986 y bueno, pues nos cuenta la historia de un grupo de chicos que son aterrorizados por ese monstruo que le llaman Eso. Como que no tienen una definición concreta hacia ese ente, hacia ese ser, y le llaman Eso. Recuerdo que en la película, en el telefilm, dicen es que eso volvió, y no tienen una definición ante esta novela. Realmente es una novela muy terrorífica. Creo que todos también congeniamos con que el final no fue el mejor final que pudo haber tenido la historia, pero es muy buena la novela, y la teleserie también marcó muchos puntos del terror, esta teleserie. La historia está situada y se alterna en dos épocas, en 1957 o 58 y en el presente de ese tiempo, que fue en 1985-86. Y bueno, los hechos suceden en una comunidad llamada Derry, en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Y pues bueno, se supone que este monstruo vive en el nivel bajo de la tierra, despierta cada cierto tipo de años, que son creo que 30 años, me parece que lo maneja así en la novela. Y cada vez que despierta y se duerme esta entidad, suceden cosas pues bastante fuertes. Entonces de eso empieza a tratar la novela del señor Stephen King. Ignoro la verdad si se haya inspirado en el señor John Wayne para hacer la novela, porque la realidad es que sí está bastante terrorífica y el argumento está bastante de miedo, diría yo, en esta novela de It, Eso del señor Stephen King. Este monstruo, despiadado, por así llamarlo de cierta manera, es una criatura malévola, habita nuestro planeta desde hace muchísimos años, y que, como les mencionaba, pues despierta cada cierta cantidad de años y pues bueno, se encuentra con este grupo de niños y los empieza a aterrorizar hasta terminar o culminar en la muerte de cada una de sus víctimas. Su disfraz más común de esta entidad es el payaso, un payaso llamado Pennywise. Ese es su nombre, todo el mundo lo conocemos como el payaso o el payaso Eso, pero sí tiene un nombre, se llama Pennywise. Esta entidad, este ser que bueno, se disfraza de payaso justamente para atraer a los niños, obsequiándoles globos
y de esa manera poder hacerlos sus víctimas. Este payaso, aunque permanece oculto o se duerme cada ciertos años, bueno, pues se enfrenta 2 veces a los protagonistas de la historia, ¿no? Cuando los niños tienen 7 años, entre 7 y 10 años tendrán estos niños, y posteriormente cuando ya son adultos, ¿no? Sin embargo, sí les provoca un trauma muy grande, y de hecho empiezan a pasar ya muchas cosas cuando ellos son adultos, cosas un poquito más fuertes que les van pasando a cada uno de ellos. Cuando vuelve a aparecer, ellos se enfrentan a él cuando son niños, y bueno, pues es tiempo de que este ser se duerma, y cuando despierta, ya cuando ellos son adultos, se vuelven a enfrentar a él con algo muy similar. Eso es algo que no me gusta en la novela, digo, o sea, ya son adultos y van con la misma con las mismas armas y el mismo grupo, ¿no? Para mi gusto ya deberían de haber ido pues con más ayuda, con armas, con algo un poquito más grande para intentar terminar con este ser, debido a que es, bueno, al parecer es un ser extraterrestre, viene de otro mundo y bueno, llegó aquí a la Tierra hace muchísimos años y despierta cada cierto tiempo, como ya expliqué. Muy bien, este ser llega a la Tierra en un enorme cataclismo muy similar al impacto de un asteroide que se estrelló pues hace millones de años en ese pueblo llamado Derry. Y bueno, una vez que los humanos empiezan a asentarse en el territorio, el monstruo despierta y empezó a alimentarse y bueno, pues adopta un ciclo de hibernación por un largo periodo, que es aproximadamente cada 30 años, como les comentaba hace un momento. Y bueno, pues cada vez que despierta y se duerme, pues llega una ola de violencia en la tierra o en el lugar cercano a donde él va a hibernar. ¿Hay alguna situación que nos maneja el señor Stephen King en su novela? Que es en 1715 o al 16, eso despierta. En 1740-43, eso despierta durante 3 años, sembrando el terror con la desaparición de 300 colonos en el mismo poblado de Derry. Después, en el 69-70 de 1700, vuelve a despertar. En 1851 despierta con el nombre de John Marston, envenena a su familia y luego se suicida este hombre. En 1876 al 79 eso vuelve a despertar y bueno, pues fue alimentarse de un grupo de leñadores en un río llamado Kentucky. En 1904 al 1906 eso despierta cuando un leñador asesina a varios hombres en un bar también del poblado y bueno, eso vuelve a hibernar. En 1929 al 30 eso despierta cuando un grupo de gángsters conocidos como la pandilla de Bradley fueron tiroteados y linchados por varios ciudadanos de Derry. En 1957-58 eso despierta nuevamente tras una gran tormenta y ocurren varios asesinatos en este poblado de Derry. Eso es lo que nos maneja y posteriormente despierta en el 85, en donde se desarrolla la historia en sí. Nos maneja también en el señor Stephen King en la novela que en los periodos intermedios entre cada evento que despierta esta entidad hay una serie de desapariciones y asesinatos de niños, los cuales nunca son resueltos. Aparentemente, esto es algo como raro que maneja la novela, es que a lo largo del tiempo nadie parece recordar los eventos que suceden cuando esta entidad aparece y hace su tiradero en este poblado, pero al parecer nadie logra recordarlos, nadie sabe qué es lo que sucede, ¿no? Eso es algo muy, muy chistoso. También hay un antagonista en la novela llamado la Tortuga. Es otro antiguo ser de esta situación que nos maneja el señor Stephen King como el macrocosmos, que años atrás, bueno, pues vomitó nuestro universo y posiblemente otros universos. El libro narra que eso y la Tortuga fueron creados por alguien que se llamaba o que le llamaban el Otro. Como contraparte a la fuerza maligna de eso, la Tortuga es un poder benévolo que hizo posible la unión de los fracasados, que es lo que nos maneja el señor Stephen King en su novela. Les da fuerza para enfrentarse contra el monstruo, aunque aquellos no sepan con un nivel consciente lo que les otorga este ser llamado la Tortuga. En el libro, en la novela, cuando este chico George baja al sótano a buscar parafina, es donde se encuentra con un bote
de cera. La marca de esta cera que él buscaba era Turtle, tortuga, y extrañamente contempla a la tortuga de la tapa con un profundo sueño hipnótico. Es únicamente Bill, durante el primer enfrentamiento con el payaso, que experimenta una alucinación en la que puede comunicarse con la tortuga y reúne el impulso necesario para terminar con el monstruo. El segundo enfrentamiento con este ser, con eso, Bill descubre que la tortuga murió, lo cual le ocasiona una confusión, al punto de perder la batalla contra eso, pero Richie lo rescata recordándole la inocencia y la alegría de ser niño. Eso es lo que maneja, ¿no? O sea, se supone que este ser llamado la tortuga, que es un ser benévolo, lo que hace es poseer de una fuerza positiva a la persona que se encuentra con eso para poder derrotarlo. O sea, realmente sí existe una explicación trasfondo de por qué los niños pudieron derrotar a eso en su tiempo, ¿no? de infantes, porque tenían el poder que les otorga este ser llamado la tortuga para poder derrotar a este ser llamado eso. Sí hay una explicación, y esto es más o menos muy grandes rasgos. Ya saben que no me gusta contar todo para que ustedes se animen a leer la novela, ya que esto es parte de Arkham, impulsarlos a la lectura, impulsarlos a la escritura también, a leer y a conocer y a descubrir todos estos detallitos que nos dan los escritores dentro de sus novelas. Y pues bueno, realmente este es más o menos lo que sucede. También fíjense que el ente o este monstruo aparece en varias formas. Pennywise es el payaso bailarín que como les comentaba, les regala globos a los niños para atraerlos. De hecho, es parte de la frase que dije al principio. Oye, ¿quieres un globo? Flota, todos flotan. Cuando vengas aquí abajo conmigo, tú también flotarás. Aquí todos flotamos. Eso es lo que... Ahora sí que eso es lo que dice eso cuando se aparece por ahí en las alcantarillas. También aparece como Erlinda, que es una señora anciana. En la novela también tiene esta forma. Tiene también la forma de George Denbrough. Cuando este personaje Bill examina el álbum de fotos de su hermano, aparece también en esa forma. También como la voz de Betty Ramson, que fue una de sus víctimas. También aparece como un payaso gigante, como un hombre lobo, un leproso, como una momia, un ojo gigante también, como Alvin Marsh, es un padre enojón de Beverly, que ya que está aterrorizada con la imagen de eso, como un enjambre de sanguijuelas, también lo vemos cuando atacan a Patrick, me acuerdo de esa parte, como pirañas también, como tiburón, como Drácula también, cuando Ben va a la biblioteca de Derry en 1985, en la época presente de la historia. No se parece, por cierto, a ninguna de las variantes de Drácula, pero se aparece como esa figura de Drácula también, como la estatua de Paul Bunyan, que ataca a Richie en el 58, también como Tony Traker, como Frankenstein también, es verdad, como Frankenstein, lo ve Henry con esta figura, como un Doberman, como un cadáver en descomposición de Patrick, como la luna, como Víctor Chris, cuando eso está convenciendo a Henry para ayudarlo, así se le aparece como Víctor Chris, como la bruja de Hansel y Gretel. También ha hecho apariciones como Niños Muertos, también como Luces de Muerte. Eso es una parte cuando Henry y los perdedores se enfrentan a eso, se aparece así como Luces de Muerte. Y obviamente al final, que todos recordamos ese final como extraño, como raro, como una araña gigante. Eso o esa entidad tiene muchas formas, se aparece de muchas maneras para atraer o para espantar a sus víctimas. No he mencionado realmente a los niños. William Bill Denburg es conocido como el Gran Bill. Es tartamudo, es el niño tartamudo de la serie de televisión o de la película para televisión. Es el Gran Billy. También Benjamin Ben Hanscom, que era el gordito, que por causa de su sobrepeso pues era víctima del abusador. Beth Marsh, que era la única mujer del grupo. Richard o Richie Tozier, que es uno de los miembros más divertidos del grupo, ya que se la pasa haciendo grandes bromas. Es el chistosito del grupo, era Richard. Edward Eddie Kasprak, que
que es también físicamente es el más frágil del grupo, es el más, y además es el que tiene asma y que siempre trae su respirador. Mike Hanlon, que fue el último en unirse a este grupo, y también Stan Uris, conocido como Stan el Galán, que era el más ligador, por así decirlo, del grupo. Estos son los protagonistas de la historia, estos son los niños que salen y posteriormente ya de adultos salen también aquí en la historia. En la novela también tiene varias cosas diferentes al telefilm que se hizo, pero realmente es una de las novelas más significativas del señor Stephen King, porque bueno, la teleserie, la realidad es que funcionó bastante, pero bastante bien. Muy bien, los voy a dejar con un poquitito de música y ahorita regresamos para seguir comentando esto de la novela de Stephen King, de eso, porque hay todavía muchas cosas más que platicar de este universo del señor King que ha creado durante muchísimos años, uno de los maestros del terror, Stephen King. Ya hicimos su programa de su biografía. De hecho, les recomiendo mucho el programa que hicimos de Stephen King, creo que fue el número 9, Arkham 9. Stephen King, pueden buscarlo en la página, en YouTube, en iTunes y en iVoox. En cualquiera de las páginas pueden encontrarlo, el programa que hicimos de Stephen King. Y por supuesto también les recomiendo los cuentos que leímos de Stephen King, que fue El hombre del traje negro. Es una historia increíble, ya la pueden también encontrar en los cuentos de Arkham, así como La cosa en el fondo del pozo. El Coco, por supuesto, es una historia increíble también del señor Stephen King. Y esta semana, junto con este programa, subo ese cuento llamado Popsy, también de Stephen King. Está súper bueno, la verdad es que no se esperan lo que va a pasar. Poco a poco, conforme va pasando el cuentecito, conforme va avanzando, vas descubriendo cositas, pero no te imaginas realmente lo que va a suceder. Realmente es muy bueno ese cuento. Les recomiendo mucho que los escuchen, ya están en los cuentos de Arkham. Entonces, para que los busquen, los escuchen y a ver qué tal les parecen esos cuentos que hemos leído aquí en los cuentos de Arkham. Y les recuerdo el correo para que nos sigan mandando muchos correos, tengan una comunicación con nosotros. De verdad, anímense a escribirnos, anímense a tener esa comunicación y esa plática aquí en Arkham. Cada vez somos más y más reclusos los que estamos aquí adentro, y eso me da muchísimo gusto. Los voy a dejar con esta canción que se llama Rite of Tulu de Samael. Es una buena rola que también hemos escuchado aquí en Arkham. Y ahorita regresamos. Les recuerdo el correo para que me escriban: radioarkham1@gmail.com, para que nos manden todo lo que ustedes quieran. Por cierto, si tienen algún escrito o alguna historia que ustedes quieran mandarnos para que los leamos en los cuentos de Arkham, con todo gusto aquí lo recibiremos para leerlos, para que tengan ustedes también un espacio para ustedes, para su imaginación y su creatividad, que estoy seguro que hay muchísima, pero muchísima gente que la tiene, y muy buena. Los dejo y en un momento regresamos.
Bueno, pues ya regresamos aquí a Arkham con esto que fue Reed of Tulu. Y pues bueno, estamos platicando acerca de la novela de Stephen King, It, eso. Me han estado pidiendo mucho las novelas del señor Stephen King. Y por supuesto vamos a seguir hablando. Yo creo que la siguiente va a ser por ahí, yo creo que El Resplandor, que es una de las novelas también más significativas del señor Stephen King. Sobre todo porque maneja muchos matices acerca de la mente o de la psique humana. Que esto es algo que yo creo. El señor Stephen King, por ejemplo, en esta novela de It, eso, bueno, sí es un monstruo, ¿no? Que se alimenta de las emociones de los seres humanos, como es el miedo, te provoca un terror tan intenso que inclusive llegas a la muerte, ¿no? Sin embargo, creo que el señor Stephen King maneja mucho esa parte del psique humano. Cuando te espanta algo, la realidad es que es muy fuerte esta situación del miedo que maneja el señor Stephen King. Muy bien, fíjense que ha habido adaptaciones, que nada más fue una. En 1990 se estrenó un telefilme, que es el que hemos estado comentando y el que todos recordamos como ese payaso protagonizado por Tim Curry, y que realmente, yo creo, bueno, a mi punto de vista, esos payasos que exageran mucho en su maquillaje, como es la figura de Pennywise, yo creo que es el que provoca un poquito más de miedo o de terror, porque cuando no es tanto el maquillaje, y maquillaje bien aplicado, por cierto, no me dan tanto miedo los payasos, pero cuando es mucho, la realidad es que sí es bastante, pero bastante feo esa figura del payaso, y creo que ese payaso quedó bastante bien protagonizado, les repito, por Tim Curry, y además fue un telefilme dirigido por Tommy Lee Wallace. Creo que hizo bastante buen trabajo con ese telefilme. Déjenme decirles que el telefilme se omitieron muchos puntos de sexualidad, violencia y gore que tiene la novela. La novela es bastante pesada, es bastante inquietante la novela cuando ataca a sus víctimas esta entidad llamada ESO. Bueno, pues se censuró por ser un telefilme ahora sí que para televisión, y la realidad es que pues está bastante fuerte la novela, ¿no? En 1998 los estudios United hicieron una adaptación de la historia creando una serie llamada WoW, estrenada en la India en el canal de televisión Zee TV, así se llama Zee TV, ZEE-TV. Y bueno, en el 2009 la Warner Brothers, según se encontraría preparando una nueva versión cinematográfica de este telefilme y de la novela de Stephen King. Sin embargo, no sé qué pasó, pero me parece que no se concretó debido a varios problemas que tuvo la productora para hacer esta adaptación, sobre todo porque me parece que iba a ser muy apegada a la historia original. De hecho, iba a ser una clasificación C completamente, muy restringida para el cine, pero no sé qué pasó. Me parece que tuvieron varios problemas con la situación de restricciones y ya no pudo salir esta nueva adaptación. Y apenas el año pasado, en el 7 de diciembre para ser exactos, la revista Hollywood Reporter anunció que la novela sería adaptada nuevamente a una película dividida en dos partes, y bueno, va a correr a cargo del señor Cary Fukunaga en la dirección. Entonces, pues a ver qué tal está esta nueva serie. De hecho, esperemos que esté bastante adaptado y que realmente sí le haga honor al señor Stephen King. Déjenme decirles que ese concepto del macrocosmos que maneja el señor Stephen King en su novela nos lo deja ya un poco más explicado con un concepto muy similar al que maneja en It, en una serie llamada La Torre Obscura. Ahí nos dice el señor Stephen King cómo es este concepto del macrocosmos. Les recomiendo mucho que la lean también, La Torre Obscura, para que podamos entender un poquito más esto, porque sí está como un poco enredado el concepto, pero me parece que en esta novela de La Torre Obscura nos lo explica un poquito más el señor Stephen King. Esos son como datitos curiosos que les menciono. Además, déjenme decirles que en el telefilme, en la película que vimos, el señor Tim Curry hizo dos papeles. Hizo el papel del payaso, hizo también el jefe de Richie. El jefe de Richie Tozier es Tim Curry, ya sin maquillaje, e hizo dos papeles. Les mencioné esto de John Wayne Gacy, ese era su nombre del señor
que es un asesino en serie, contribuye mucho a esta situación de los payasos. Algún día hablaremos de esta figura mística y yo creo que incluiremos al señor John Wayne. Él se vestía de payaso para asistir a las fiestas infantiles. Y bueno, pues de ahí escogía a sus víctimas, se los llevaba a su casa, los violaba y los mataba y los enterraba. De hecho, en el sótano de su casa hay una película, a mi gusto un poco mala, la verdad, que así se llama, John Wayne, y es un grupo de personas que se meten a su casa según a investigar lo que pasó. Ya saben, este tipo de películas como actividad paranormal, que son pura cámara, ¿no? Y bueno, era conocido como Pogo, el payaso asesino. Y bueno, la verdad es que son muchas cosas que encierra este John Wayne. Lo menciono porque se me hace como mucha casualidad o como muy igual al hecho de que el payaso eso ataca a un grupo de niños, se alimenta de ellos, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede con esta figura del payaso? Bueno, la verdad es que este Pennywise representa a la perfección esa relación de lo siniestro con lo familiar. Ese es el misticismo del payaso, ¿no? O sea, el hecho de que es muy familiar, divertido, pero en cualquier momento pues puede cambiar esa situación, ¿no? Es esta imagen de algo que se relaciona a lo infantil con lo estrechamente familiar, a la vez que también lo horroroso, ¿no? O sea, sí, cuando se convierte, inclusive recuerdo una escena en donde él está así muy, muy tranquilo, causa confianza y de repente se convierte en esa dentadura toda malformada y de picos, ¿no? En la película, que también sucede algo muy similar en la novela, nada más que es escrito, ¿no? Es algo así como raro, es el rostro amable del cuidador, ¿no? O sea, padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, etcétera, que puede de repente transformarse en el rostro devorador de alma infantil, ¿no? Que es lo que nos está manejando este payaso Pennywise. Sin embargo, es lo que les digo, o sea, realmente es esa figura del hecho de tener confianza con alguien y de repente cambia completamente a una situación espantosa, ¿no? Realmente a mí sí, yo lo confieso, a mí sí me dio mucho miedo la película. Esta figura del payaso sí marcó mi infancia. Yo creo que la película, yo creo que la he de haber visto cuando tenía yo como 7 años o algo así, y yo creo que sí marcó ese miedo que le tenemos o que le tengo a los payasos. Sí, la verdad es que sí lo hizo, ¿no? Esta novela, que es la más significativa del señor Stephen King, déjenme decirles que en una novela más reciente que hizo el señor Stephen King, en uno de los capítulos, el protagonista llamado Jack se encuentra con el payaso, con Pennywise, y bueno, lo trata de convencer de que se acerque a él. O sea, sí volvió a ocupar ese personaje. Fue un personaje bastante grande, ¿no? Esta novela se llama Tommy Knockers, y está bastante curioso esto que volvió a ocupar su personaje, ¿no? La realidad es que el maestro del terror Stephen King ha sabido manejar muchísimo sus personajes y sobre todo sus protagonistas. La realidad es que, como les decía yo, por ejemplo, El Resplandor pues nos maneja toda una locura interna del psique. Y esta novela de It, eso, del payaso eso, la realidad es que es una novela bastante terrorífica cuando la lees. Cuando uno la lee sí lo transporta a ese mundo infantil donde al ir descubriendo las cosas, muchas de ellas te dan miedo. En este caso los payasos, ¿no? En este caso esa figura tan increíble de esa figura de confianza, de diversión, y que cambie completamente a una figura terrorífica, a una figura de miedo, a una figura que te provoca realmente ese terror interno que tienes al estarla leyendo o al estar viendo la película. La realidad es que la película creo que nos marcó a mucha gente, o sea, no nada más a mí, creo que muchos quedamos marcados con esa película. Es una película que a lo largo del tiempo se ha empezado a volver una película de culto, porque la realidad es que sí está bastante pesada, todo lo que le hace a los niños. Lo que me sorprende mucho es ese miedo que maneja, un miedo parecido al oriental. Las películas norteamericanas, más bien esto es cinematográficamente hablando, las películas norteamericanas tienen como ese toque de miedo, del susto sorpresivo, es decir, cuando aparece el protagonista o el malo atrás, o de repente le sale de algún lado, ¿no? Y te espanta, pero no pasa de ahí. Sin embargo, los orientales, las películas orientales
te manejan un poco primero el psique, te manejan un poco primero la emoción, para la hora de la escena de terror, que usualmente no es el clásico sustito, ya te está dando miedo, ¿no? Es lo mismo que maneja Stephen King en esta película. No es la sorpresa, aunque sí hay sorpresas terroríficas en la película, pero no te maneja esa sorpresa, te maneja primero el psique de esta figura de confianza, de esta figura benévola, para después, cuando ya se está acercando a los niños, cuando ya les está manejando ese miedo, también te dé miedo a ti. En esta novela de It, eso del señor Stephen King, la realidad es que sí está bastante pesada, la verdad es que es una novela bastante buena. Yo se las recomiendo mucho esta novela. Esperemos que la película, que va a venir en 2 partes, sea una película bien hecha, una película que haga mínimo honor a la película anterior de 1990. Hasta donde yo supe iban a ser 2 partes, no sé si vayan a ser una nada más, de larga duración como fue esta serie de televisión. Entonces pues esperemos que esté bien y que termine en una muy buena película que podamos disfrutar todos. Pero mientras tanto, y en lo que llega, los invito y los exhorto verdaderamente a leer la novela, porque es una novela impresionantemente buena del señor Stephen King. Si se quieren espantar un rato, pues se las recomiendo bastante. Está un poco pesada, un poco de clasificación C, la verdad, pero sí es muy buena. Se las recomiendo, y les recomiendo que no la lean en la noche, leanla durante el día, en lo que se están trasladando de un lugar a otro. Es muy bueno aprovechar ese tiempo en leer. Fomenta la imaginación, aprende uno bastante, y les sugiero esta novela del señor Stephen King, que fue nuestro tema del día de hoy. Me despido de ustedes. El siguiente programa vamos a hablar algo de cómics. Venimos con Flash y con algunos personajes de Marvel, como ya había yo comentado anteriormente, y seguimos con este mundo de la literatura fantástica, que es muy vasto y es un universo increíblemente grande, que nos invita a soñar, que nos invita a pensar y que nos invita a dudar también, porque todas esas historias han llegado al punto, su fama, su desarrollo, que dices, ¿esto será cierto? ¿Pasará verdaderamente? ¿Existirá realmente? Todos estos autores, Stephen King, Howard Phillips Lovecraft, Alan Poe, todos estos autores de situaciones tan pero tan increíbles, el señor Alfred Hitchcock en la televisión, en el cine, Bram Stoker, ¿no? Todos estos autores que han hecho una maravilla, Mary Shelley, muchísimos, no terminaría yo de mencionarlos a todos, que nos han invitado a entrar a este universo de la literatura fantástica, del horror, de la oscuridad, del terror. La verdad es que son autores que te cambian la vida completamente. Yo los invito verdaderamente a leer mucho, sobre todo esta novela It, eso del señor Stephen King, y esperar la película a ver qué tal está. Esperemos que esté bastante buena. Me despido de ustedes, mi nombre es Uriel, Uri para todos ustedes. Los invito a que me escriban, radioarkham1@gmail.com, y quiero mandarle un saludo a todas esas personas que me hacen el favor de descargar el podcast y de escucharme. Difúndanos, recomiéndenos para que esto se vaya haciendo más grande. Ya hicimos 2 pisos más en esto que se llama Arkham. Tenemos que construir más celdas, y por supuesto a cada uno de ustedes los invitamos a que nos difundan y tener muchísima más gente. Un saludo a todos esos países que me hacen el favor de descargarnos, como es Francia, Reino Unido, Japón, Canadá, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Argentina, Chile, todos esos países que me hacen el favor de escucharme. Síganos escuchando, síganos recomendando, porque va para largo esta situación. Les agradezco muchísimo, y como siempre los invito a imaginar, porque para eso es para lo que estamos aquí. Y los dejo con este audio que es parte del soundtrack de It, eso del señor Stephen King, a manera de broma, a manera de chiste, pero espero que lo disfruten. Se llama Circus Sorcerer. Nos vemos dentro de 15 días. Pásenla bonito y lean mucho. Esto fue Arkham.